El cementerio de los recuerdos. El cementerio de los recuerdos olía a tierra húmeda y crisantemos. Sofía seguía a su abuelo don Miguel entre las lápidas musgosas, sus botitas de goma resonando suavemente contra el sendero de grava. El sol de la tarde filtraba a través de las ramas desnudas de un roble centenario, pintando sombras danzantes sobre las tumbas. «Abuelo, ¿quién está enterrado allí?», preguntó Sofía, señalando hacia el imponente árbol. Don Miguel sonrió, sus ojos arrugándose en las comisuras. «Bajo ese roble descansa el corazón roto de Isabella». Amó con una pasión que ni el tiempo ni la distancia pudieron apagar. Esperó años por su amado, un marinero que nunca regresó. Murió soñando con el mar, con su nombre en los labios. Sofía suspiró. Le encantaban las historias de su abuelo. Tomó un trapo húmedo y comenzó a limpiar una lápida cubierta de polvo. «Abuelo, ¿y este señor? ¿Dice que fue un inventor?» «Don Ricardo». «Sí, un inventor curioso. Creaba máquinas extrañas que nunca funcionaban del todo, pero siempre con la esperanza de cambiar el mundo. Murió con un prototipo a medio construir en su taller». Don Miguel la observó trabajar, su rostro lleno de orgullo. «Cada uno de ellos tiene una historia, Sofía. Y es nuestro deber recordarlas». El viento sopló, trayendo consigo el sonido lejano de las campanas de la iglesia. Don Miguel la tomó de la mano. «Ya empieza a refrescar. Vamos a la casita. Tengo chocolate caliente esperándonos». La pequeña casita, ubicada al borde del cementerio, era un refugio cálido y acogedor. El olor a canela y chocolate llenaba el aire. Mientras don Miguel preparaba las bebidas, Sofía miraba las fotografías colgadas en la pared, retratos de hombres y mujeres con miradas serenas, rostros que parecían susurrar secretos desde el pasado. Pensó en las historias que don Miguel le contaba, en las vidas que habían vivido y en el respeto que su abuelo les rendía, defendiendo su descanso eterno con una firmeza silenciosa, pero poderosa. El rugido de las motos. La voz de don Miguel se apagó. Estaba relatando la historia de doña Elena, la maestra que nunca pudo tener hijos, cuando un rugido infernal destrozó la paz del camposanto. No era el trueno lejano de una tormenta, sino un coro metálico y agresivo que vibraba en los huesos. 5 motos, bestias cromadas y negras, irrumpieron por el portón principal. Levantaron una nube de polvo que hizo toser a los gorriones posados en los cipreses. Don Miguel, apoyado en su bastón, entornó los ojos. Eran ellos. Las motos frenaron en seco, chirriando sobre la grava, justo frente a la entrada. Bloqueaban el camino. De ellas descendieron figuras cubiertas de cuero, tatuajes asomando por debajo de chalecos y pañuelos. El primero, y el más grande, era Bruno, conocido como el Toro Mendoza. Su rostro, marcado por cicatrices y una perenne mueca de desprecio, era inconfundible. Bruno escupió al suelo. «Buen día, abuelo», bramó con una voz que resonó entre las lápidas. Sus secuaces rieron, un eco gutural y amenazante. Don Miguel observó la escena con calma aparente, aunque una inquietud helada le recorrió la espalda. La tranquilidad del cementerio, ese santuario de memorias, había sido profanada. Algo en el aire se había corrompido con la llegada de Bruno y su pandilla. El viento, antes suave, ahora parecía un susurro de advertencia. Burlas en la tumba. El sol caía a plomo sobre el cementerio de la Esperanza, pintando de naranja las lápidas de mármol. Don Miguel, con su bastón como fiel compañero, observaba la polvareda que levantaba la pandilla de Bruno, el Toro Mendoza. Las motos rugían profanando la quietud del lugar. Bruno detuvo su Harley frente a don Miguel, apagando el motor con un gesto brusco. Se bajó lentamente, con una sonrisa burlona que mostraba sus dientes amarillentos. Imitó la postura encorvada del anciano, exagerando cada movimiento. «Miren, miren. El viejo inútil sigue cuidando piedras. ¿Crees que los muertos te lo agradecerán, abuelo?» La pandilla estalló en carcajadas. Uno de ellos, con un tatuaje de calavera en el brazo, escupió sobre una tumba adornada con flores frescas. «¡Qué desperdicio de rosas! Seguro que el muerto está más interesado en una cerveza fría». Sofía,
agarrada con fuerza a la mano de su abuelo, temblaba. El olor a gasolina y sudor la mareaba. Sintió el apretón firme de don Miguel, una promesa silenciosa de protección. Bruno se acercó aún más, invadiendo el espacio personal de don Miguel. Deberías irte a casa, viejo. Este no es lugar para ti. Deja que los muertos descansen en paz, o quizás, necesitan un poco de compañía. Sus ojos, pequeños y crueles, destilaban amenaza. Don Miguel respiró hondo. El silencio, cargado de tensión, se rompió solo por el zumbido de las cigarras. La calma en su mirada contrastaba con la furia contenida en sus manos aferradas al bastón. El primer ataque. La risa de Bruno rebotó contra las lápidas, un eco macabro en el silencio del cementerio. Don Miguel permanecía inmóvil, sus ojos oscuros fijos en Bruno, sin mostrar ni una pizca de temor. Era esa calma, esa imperturbabilidad, lo que encendía la furia en Bruno. No me tienes miedo, viejo, bramó Bruno, su voz cargada de desprecio. Deberías. Voy a hacerte comer tierra. La paciencia de Bruno, nunca muy abundante, se había agotado. Su puño, del tamaño de una piedra, se levantó en un arco amenazante, dirigido al rostro de don Miguel. Ahora verás. Pero antes de que el nudillo de Bruno pudiera siquiera rozar su piel, don Miguel se movió. No con la torpeza esperada de un anciano, sino con una agilidad sorprendente. Un paso rápido hacia un lado, un ligero giro de su cuerpo, y el puño de Bruno pasó silbando en el aire, sin tocarlo. Bruno se tambaleó, sorprendido por la fuerza de su propio golpe fallido y por la velocidad inesperada de don Miguel. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Desde detrás de una lápida con un ángel tallado, Sofía gritó. Su voz, aguda y llena de pánico, resonó en el cementerio. Se había escondido allí, temblando, cuando Bruno había levantado el puño. Abuelo. Secretos del pasado. El puño de Bruno zumbó a centímetros de su rostro. Don Miguel, imperturbable hasta ahora, se movió con una agilidad sorprendente, esquivando el golpe con una fluidez que desmentía sus años. Un eco lejano resonó en su mente, el aroma a tierra húmeda y jazmines del patio de su abuelo en México. Recuerdo. El crujir de la grava bajo sus pies descalzos, el sol quemando su piel mientras el abuelo, con su voz grave y sus manos callosas, le corregía la postura. Equilibrio, Miguel. El equilibrio es la clave. Horas interminables perfeccionando katas, absorbiendo la filosofía del combate, no como agresión, sino como defensa, como una danza entre la vida y la muerte. Otro golpe, más salvaje, intentó alcanzarle. Don Miguel lo desvió con el antebrazo, un movimiento preciso y calculado. La respiración, le susurraba el abuelo, encuentra tu centro. En su mente, flashes de patadas giratorias, bloqueos perfectos, la sensación del impacto controlado, la energía fluyendo a través de su cuerpo. Su abuelo, un maestro de artes marciales que había preferido el silencio y el anonimato a la fama. Bruno bramó frustrado, sus ojos inyectados en sangre. Don Miguel, con Sofía temblando tras él, adoptó una postura que no había usado en décadas. Los nudillos blancos, los pies ligeramente separados, la mirada fija en su oponente. Una sombra de su pasado, un secreto celosamente guardado, se revelaba en la penumbra del cementerio. Estaba listo. La danza del guardián. La sonrisa de don Miguel se desvaneció, reemplazada por una máscara de serena determinación. No era el anciano frágil que Bruno, el toro, Mendoza había imaginado. Sus manos, antes arrugadas sobre el bastón, ahora se movían con una velocidad asombrosa. El primer golpe, un puñetazo torpe dirigido a su rostro, fue bloqueado con una facilidad pasmosa. Don Miguel se deslizó a un lado, esquivando el ataque con una fluidez casi antinatural. Antes de que el motociclista pudiera recuperarse, don Miguel lanzó una patada baja, rápida como un latigazo. El impacto resonó, sacudiendo al hombre hasta la médula. Cayó al suelo, gimiendo, con la motocicleta temblando a su lado. Otro motociclista se abalanzó sobre don Miguel, rugiendo de rabia. Esta vez, don Miguel anticipó el ataque. Lo esperó, con los pies firmemente plantados en la tierra, como un roble resistiendo una tormenta.
Cuando el golpe llegó, don Miguel lo desvió con el antebrazo, redirigiendo la fuerza del impacto. En un movimiento continuo, giró sobre sí mismo y barrió los pies del motociclista. El hombre se desplomó, aterrizando con un golpe sordo. Bruno observaba, con la mandíbula tensa. La sorpresa se mezclaba con la furia en sus ojos inyectados de sangre. Esto no era lo que había esperado. «Levántense, inútiles», gritó, pero su voz sonaba hueca, casi insegura. La danza del guardián había comenzado, y Bruno sabía, con un presentimiento helado, que aún no había terminado. El olor a goma quemada se mezclaba con el acre aroma del miedo. La cadena del toro. «Viejo estúpido», bramó Bruno, el toro, Mendoza, su rostro congestionado por la rabia. Blandió la cadena de metal, la cadena del toro, con una furia contenida durante años, con la fuerza de incontables cervezas y frustraciones. El metal silbó en el aire, buscando a don Miguel. Pero el anciano, lejos de acobardarse, se movió con una agilidad sorprendente. Esquivó el golpe con un movimiento fluido, casi imperceptible, y al mismo tiempo, extendió una mano curtida. No para bloquear, sino para interceptar la cadena. Don Miguel atrapó un eslabón con una precisión inesperada y tiró. La fuerza de Bruno, que había esperado encontrar resistencia, se convirtió en su perdición. Perdió el equilibrio, sus botas resbalaron en la tierra suelta y cayó pesadamente al suelo, el aire escapándose de sus pulmones con un gemido sordo. La cadena del toro, su arma, su símbolo de poder, yacía ahora inerte a su lado. Bruno, aturdido y con la boca llena de polvo, miró a don Miguel con incredulidad. La seguridad, la arrogancia que había sentido hacía apenas unos segundos, se había evaporado, dejando al descubierto una vulnerabilidad que no había sentido desde niño. ¿Quién era este viejo? ¿Qué clase de truco era este? La rabia persistía, pero ahora mezclada con una punzada de miedo. Ángel de justicia. Don Miguel, ileso, sostenía la cadena del toro como si fuera una serpiente domada. Bruno yacía en el suelo, aturdido, un volcán de miedo y rabia hirviendo en sus ojos. Los demás motociclistas permanecían petrificados, un coro de acero y cuero silenciado por la humillación de su líder. Parece que al toro se le acabaron las embestidas, escupió don Miguel, su voz resonando contra la piedra fría del cementerio. Se acercó a Bruno, arrastrando la cadena por el suelo. El sonido, metálico y ominoso, crispó los nervios de los presentes. Con una agilidad sorprendente, don Miguel enrolló la propia cadena de Bruno alrededor de la estatua de un ángel de mármol, una figura alada que parecía observar la escena con severa justicia. Luego, sin piedad, comenzó a atar a Bruno a la estatua, tensando la cadena alrededor de sus muñecas y tobillos. Cada vuelta era una humillación, una declaración de poder. «Suéltame, viejo», bramó Bruno, la frustración retorciéndole el rostro. Intentó liberarse, pero la cadena, manejada con la destreza de un vaquero domando un potro salvaje, lo mantenía firmemente sujeto al ángel de justicia. Los motociclistas observaban, sin atreverse a intervenir. El aire apestaba a gasolina, sudor y miedo. El silencio era casi tan opresivo como la cadena que inmovilizaba a Bruno, dejándolo indefenso y expuesto ante la mirada acusadora del ángel de piedra. Sabiduría y valor. El estruendo de las motocicletas al arrancar sacudió el cementerio, un coro de metal furioso que se desvanecía en la distancia. Los cobardes, al ver a su líder derrotado, prefirieron la huida antes que enfrentarse a la furia silenciosa de don Miguel. Bruno, el toro, Mendoza, atado de pies y manos con su propia cadena, yacía en el suelo, la tierra fría pegada a su rostro. Sus ojos, inyectados en sangre, escupían una mezcla de miedo y rabia hacia el anciano. Sofía corrió hacia don Miguel, sus pequeños brazos rodeando su cintura con fuerza. «Abuelo. Estuviste increíble». Su voz temblaba de admiración. Don Miguel le devolvió el abrazo, sintiendo el latido acelerado de su nieta. La cadena del toro aún temblaba ligeramente en su mano. Sabiduría y valor, Sofía. No fuerza bruta. El toro se creía invencible por sus músculos, pero olvidó que la mente es el arma más poderosa. Señaló con la mirada a Bruno, quien seguía retorciéndose en el suelo. Él solo ve la cadena,
pero no entiende la danza. No comprende que la verdadera fuerza reside en conocer al oponente y usar su propia agresividad en su contra. El aire olía a tierra removida y a gasolina quemada. Don Miguel soltó a Sofía. Vámonos, mi niña. El toro tiene una larga noche para reflexionar sobre el significado de la humildad y el respeto. Tomados de la mano, abuelo y nieta se alejaron de la tumba, dejando atrás al motociclista humillado, silenciado por la derrota y la lección aprendida a la fuerza. La pequeña casita, con la luz cálida brillando en la ventana, los esperaba, refugio seguro después de la tormenta.